La iglesia de Antioquía es un modelo para la iglesia que quiere crecer, que quiere multiplicarse. Esa es la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía, dijimos, es un modelo para las iglesias de hoy que quieran multiplicarse. Pero antes de pasar a la palabra, antes de pasar a esta palabra, me da mucho gusto verlos como familia. De veras, me da mucho gusto verlos como iglesia. Y me da también mucho gusto que a lo mejor alguien los acompaña, porque así son los aniversarios, ¿verdad? Siempre invitamos a alguien, nos acompaña o viene con usted por primera vez aquí. ¿Invitó usted a alguien? No, se le olvidó. Por allá, usted se quiso comer el pastel solo, ¿verdad? No sé así. Pero bueno, está bien, muy bien. Ok, entonces, hermanos, mire qué alegría es estar con alguien. Yo los veo muy felices a ustedes, muy contentos. Y qué alegría es estar con gente feliz. Qué alegría es estar con gente con gozo. Pablo dijo, estad siempre gozosos. Y el gozo contagia. El gozo te levanta, te da fortaleza. Pero qué triste es estar con un amargado. ¿Ha vivido usted con un amargado en casa? ¿Sí? ¿Alguien ha vivido con un amargado en casa? No se le quede viendo el que está a su lado. O sea, yo lo veo feliz. O sea, es tremendo vivir con un amargado en casa. Por eso Pablo decía, estad siempre gozosos. Siempre gozosos. Y dentro de este aniversario, hermano, ¿cuántos años cumplen? Ustedes deben de saber. ¿Cuántos años cumplen? Mire que viene 8 años de aniversario. Mire, dicen que los aniversarios son para darle gracias a Dios. ¿Es cierto? Entonces usted está aquí, quiero pensar que usted está aquí para darle gracias a Dios. Otra de las cosas encontramos en los aniversarios, encontramos que los aniversarios pues a veces son para recordar aquellos momentos cuando empezamos. Aquellos momentos cuando dijimos vamos a levantar una obra aquí en este hogar, una iglesia que se llame Sinaí. ¿Qué más recordamos en los aniversarios? En los aniversarios recordamos tanto las alegrías, no fracasos, porque fracasos no tenemos. Y si alguien tuvo una derrota, nosotros no contamos las derrotas. Las derrotas las cuenta el diablo. Nosotros contamos las victorias. Entonces usted no ha tenido ninguna derrota. Que hemos pasado momentos tristes, momentos difíciles, momentos donde somos probados, momentos donde a veces sentimos que las enfermedades, los problemas nos invaden. Bueno, es cierto, pero sin en cambio ahí está el Señor. Que hemos pasado por valle de sombra y de muerte. Bueno, eso es algo normal, pero ¿sabe qué? Para eso son los aniversarios, me acuerdo cuando empezamos, me acuerdo cuántos éramos, se acuerda, hermana, que nada más éramos nosotros, se acuerda, hermana, y después se fue añadiendo la hermana, el hermano, y así. Entonces para eso son los aniversarios, para recordar la trayectoria que hemos vivido. Y hoy los felicito como pastor, los felicito porque en medio de pruebas, en medio de luchas, usted sigue de pie en el nombre del Señor. Pero le voy a decir algo, pero la carrera no ha terminado. Llevan 8 años, pero la carrera no ha terminado. Sigue, la carrera sigue, el trabajo sigue. Pero en todo de eso encontramos aquí entonces como iglesia los felicitamos por su aniversario, por sus invitados, y muchas felicidades. Y mire, a todos, ahora sí le podemos decir muchas felicidades a todos los que fueron, o sea, todos los que empezaron, ¿verdad? Que ya no están, algunos porque el Señor los llamó. Felicidades a todos los que están, como dice Apocalipsis, y en este caso son ustedes. Y felicidades también a todos los que llegarán en el nombre del Señor, porque yo no creo que ustedes se quieran quedar así nada más. Nos conformamos, son un buen grupo,
Son un buen grupo y no quieren decir, nos vamos a conformar con eso. No. Ustedes tienen al Señor, y si ustedes tienen al Señor, cosas grandes y mayores que estas harán ustedes en el nombre del Señor. Sinaí va a ser una iglesia aún grande, a una iglesia que se van a extender en el nombre del Señor. Es una iglesia que va a crecer en el nombre del Señor, pero para eso todos tenemos que trabajar. Así como que ya hay menos amenes, ¿no? Ok. Muy bien, entonces hermanos, dentro de esto pasamos a la palabra. Son bonitos los abrazos, mire, va a estar muy bueno el pastel, va a estar muy bueno la comida, lo que ustedes, va a estar muy bueno todo. Pero más bueno es que Dios nos hable por medio de su palabra. Amén. Mire, una de las cosas que encontramos aquí en la palabra del Señor, lo que acabamos de leer, mire que la iglesia de Antioquía era una iglesia poderosa. Qué tremendo. La iglesia de Antioquía era una iglesia poderosa. ¿Qué más encontramos en la iglesia de Antioquía? ¿Por qué era poderosa? Porque destacaba con ellos, se destacaba un gran liderazgo. Eso es, se destacaba en esta iglesia, se destacaba, dice la palabra del Señor, por su gran liderazgo. Qué importante es tener liderazgos en la iglesia, pero más adelante lo vamos a ver. ¿Qué más era? La iglesia de Antioquía era una iglesia guiada por el Espíritu Santo. Nosotros a veces hacemos decisiones y a veces como seres humanos nos llegamos a equivocar. A veces como seres humanos, o sea, todos, yo como pastor me he llegado a equivocar, no vayan a pensar que soy un pastor, wow, no, he cometido errores. Como pastores he llegado que he llorado, que he caído a tierra también, y he llorado y le digo, Señor, porque a veces también nosotros como que nos queremos guiar y cometemos errores. Pero qué bonito es una iglesia guiada por el Espíritu Santo. Nosotros, usted y yo nos podemos equivocar, pero el Espíritu Santo no se equivoca. Entonces por eso la iglesia de Antioquía era una iglesia poderosa, porque tenía líderes fuertes. La iglesia de Antioquía era una iglesia poderosa porque era movida por medio del Espíritu Santo. Sus líderes eran guiados por medio del Espíritu Santo. La iglesia de Antioquía era una iglesia poderosa porque era una iglesia con visión. Eso es bonito, ¿verdad? Tener una iglesia con visión. Ellos sabían lo que querían y ellos sabían a dónde también querían llegar. Sabían ellos. Es como ustedes. Ustedes no se van a conformar con estos. Ustedes saben lo que quieren y saben a dónde también quieren llegar con la ayuda del Señor. Escuché por ahí que los van a visitar alguien. Alguien los va a visitar al rato, ¿verdad? Y para eso, para que nosotros recibamos una visita, nosotros debemos como iglesia estar preparados. Nosotros como iglesia debemos de estar firmes. Nosotros como iglesia debemos de estar llenos del Espíritu Santo. Porque al ratito que vengan estos hermanos, que entiendo que es una obra nueva, ellos necesitan de ustedes. Ustedes son los padres espirituales. Y los felicito. Los felicito que estén levantando esta noche, porque ustedes son los padres espirituales. Si un padre espiritual, ¿qué es lo que hace? Se sienta y que le sirvan y que le digan, a ver, ¿qué hacemos? Un padre espiritual guía. Un padre espiritual aconseja. Un padre espiritual da consejos. Un padre espiritual le dice, vamos a hacer esto. Y yo cuando alguien llega a la iglesia, lo primero que le digo, ¿cómo quieres que te atienda, mi amigo? ¿Cómo quieres que te atienda? ¿Como de casa o como invitado? ¿Y qué creen que me dicen? ¿Usted cómo le diría? Vamos a llamar así. Si yo le dijera, ¿cómo quieren que yo los atienda? ¿Como de casa o como invitados? ¿Cómo quieren que los atendiéramos? Como de casa. Entonces casi porque los de casa se atienden bien, ¿verdad? Por eso me dijeron, sí. Entonces le digo, muy bien. Tú me dijiste que te atienda como de casa. Entonces los de casa siempre cuando termina la chamba, ¿qué hacemos? Lavatrastes. No te vayas, o sea, no te vayas a ir. Tienes que lavar trastes. Eso es lo que hacen los de casa. Ya está todo acomodado, sí. ¿Saben qué? Y ya lo último se van los de casa. Entonces ustedes los van a atender a los que vengan como de
No se va, por el amor de Dios, no se va. Sí, pero usted va a atenderlos a aquellos ahora con usted como de casa, ¿verdad? Y va a decir, usted no vaya a decir, me mezclo con ellos porque soy una invitadita. Usted no es. Ay, hermana Raquel, no sé si. Hasta me gustaría quedarme al último, hermana Raquel. Para ver esto de casa, a ver si, porque presiento, no sé por qué, pero como que alguien se va a querer escapar. Yo me voy. No, hermano, tú me dijiste que lo vas a recibir como de qué. Así te vamos a tratar como de casa. Entonces, esto es algo. Ahora, ¿qué podemos ver más aquí como de casa? Ellos sabían dónde querían llegar. Ahora, ¿qué había en la iglesia de Antioquía? Haga de cuenta, ¿qué hay en la iglesia Sinaí? Me gusta mucho su nombre. Yo nada más sabía que era iglesia Sinaí, pero ahorita yo escuché que decían casa de oración hablar de oración, hasta estaba temblando ahorita. No, imagínense, predicar en una casa de oración. O sea, no está fácil. Pero bueno, entonces encontramos, mire, ¿qué más encontramos aquí? En la iglesia de Antioquía había gente, mire, ¿qué había en la iglesia de Antioquía? Abra su Biblia si la cerró, capítulo 13, versículo, mire, me gusta casi a veces me gusta a mí mucho interactuar con la gente. ¿Qué había en la iglesia de Antioquía? A ver, ayúdeme. Mire, a ver, muy bien, hermano, usted sabe muy bien. ¿Qué dice que había en la Biblia en la iglesia de Antioquía? Mire, era una iglesia poderosa. Tenía un poder tremendo. Dice que en la iglesia de Antioquía, la palabra del Señor aquí nos dice que había profetas. ¿Qué más le pedimos a la vida teniendo una iglesia así? Por eso dice, en la iglesia de Antioquía, dice, había profetas y maestros. ¿Quiénes eran los profetas? ¿Qué hacen los profetas? Los profetas son hombres o mujeres inspiradas, mire, por Dios, para transmitir un mensaje divino a la persona. Esos son los profetas. Son hombres inspirados por Dios para transmitir un mensaje divino a la persona. Esos son los profetas. Entonces la iglesia de Antioquía tenía algo muy bueno. ¿Tenía qué cosa? Profetas. Pero no solamente se queda la iglesia de Antioquía ahí. ¿Qué era más lo que tenía la iglesia de Antioquía? Dice la palabra del Señor que había qué cosa? Maestros. Wow. Aquí no sé si hay profetas, pero si hay profetas yo los respeto mucho y les digo, hay que seguir adelante. Pero estoy seguro que lo que más abundan son ¿qué cosa? Los maestros. Y a esos maestros los felicitamos. A esos maestros se fletan. ¿Saben cómo aprende un líder o una persona? Leyendo la Biblia. ¿Sabe cómo aprende cada 8 días está en la semana seguido está leyendo? Voy a preparar clase, voy a preparar esto, voy a preparar. Y después dicen, wow, ¿cómo sabe usted, hermana? ¿Cómo sabe, hermano? ¿No le ha tocado que le han dicho así? Hermano, ¿cómo sabe usted? ¿No le han dicho así? Y usted nada más dígale, sí, no es que yo sepa mucho. Lo que pasa es que tú no sabes nada. ¿Verdad que así nos dicen? ¿Cómo sabes? No, es que yo no sepa mucho. Lo que pasa es que tú no sabes nada. Pues si no lee la Biblia, no ora como Sinaí, no ayuna, pues ¿cómo vas a ver? Entonces, mire, eso es lo que nos hace exactamente a los maestros. ¿Y qué son? Encontramos aquí que son los maestros. Es una persona una persona capacitada para enseñar y expresarse bien en la enseñanza. Son maestros. Entonces, esto era lo que tenía la iglesia de Antioquía, pero no solamente eso. ¿Qué más encontramos? Ahí nos da el versículo que leímos. Ahí encontramos una lista de 5 personas o de un liderazgo que Juan nos relata 5 nombres. Mire, porque Juan escribió el libro de los Hechos. Juan nos da 5 nombres de personas destacadas en la iglesia de Antioquía. Mire, encontramos número 1.
Dice la palabra del Señor, y había en la iglesia de Antioquía, dice maestros y profetas, y luego nombra algunos líderes muy destacados en esa iglesia. ¿Quiénes era uno de ellos? Era Bernabé. Mire qué tremendo. Encontramos Bernabé la Biblia dice, la Biblia lo califica que Bernabé era un hombre justo. Mire qué tremendo. Bernabé era un hombre justo, sabio, y dice que era lleno del Espíritu Santo. Y yo estoy seguro que aquí hay maestros, hay profetas, pudiera haber también, pero ¿sabe qué es lo que Dios quiere? Que esos maestros, que esos profetas seamos llenos ¿de qué? Y si usted no es lleno del Espíritu Santo, tampoco dice, es que es para los maestros, es que eso es para los profetas. No, el Espíritu Santo es para todo aquel que lo anhela. El Espíritu Santo es para todo aquel que lo desea. El Espíritu Santo es para usted. El Espíritu Santo es para mí. ¿Y sabe qué es lo que Dios quiere? Que la iglesia Sinaí, para que tenga líderes y maestros, seamos llenos del Espíritu Santo en el nombre del Señor. Amén. Pero lo tenemos que desear. Y desear es meterte con Él, es orar con el Señor, es decirle, yo te necesito. Yo te necesito. Y cuando menos te vas a dar cuenta, cuando tú te des cuenta, estás cantando. Porque no creas que solamente en la oración reciben el Espíritu Santo. A veces tú vas a estar cantando por allá, ni te acuerdas del Espíritu Santo. Pero como lo estás pidiendo, de repente estás cantando y empiezas a hablar en lengua. Eso es el Espíritu Santo. He visto personas, en una ocasión fuimos a un hogar y estábamos en el hogar cantando y alabando, ni nos acordamos, estamos hablando de la palabra del Señor, pero no estábamos hablando del Espíritu Santo, y de repente empieza una hermana, empezó a ser llena y a hablar en otras lenguas. ¿Por qué? Porque ella lo anhelaba, ella lo deseaba. Pero si a veces nada más oramos a ese Espíritu Santo, te necesito y me voy. No. Entonces mire cómo estaban esos hombres. ¿Cómo estaban Por eso le dije que la iglesia de Antioquía era una iglesia ¿qué? Poderosa. Y usted también es una iglesia poderosa. Diga, yo soy una iglesia poderosa. Sí, usted es una iglesia poderosa. Entonces ahí encontramos que Bernabé era un hombre justo, un hombre sabio, lleno del Espíritu Santo. Encontramos otro nombre. ¿Qué otro nombre encontramos ahí? Simón, ¿qué dice? El que se llamaba, ¿qué dice? Níger. Más bien conocido, lo conocían como el negro. ¿Cómo lo conocían? Como el negro. Así era conocido porque probablemente era de Nigeria. Por eso lo conocían. A este Simón lo conocían precisamente como el negro. Por eso nos dice Simón, el que se llamaba, ¿qué dice? Níger. Pero encontramos a otro hombre. 3. ¿A quién encontramos? A Lucio de Cirene. Cirene era una ciudad romana. Por eso dice Lucio de Cirene. Pero eran hombres tremendos, eran hombres poderosos. Encontramos a otro hombre. ¿Quién más dice? Manaén, el que se había criado, ¿qué dice? Junto con Herodes el tetrarca. Mire qué tremendo. ¿Se acuerdan ustedes quién degolló, quién mató a Juan el Bautista? ¿Quién le dio cuello a Juan el Bautista? Herodes. Pues mire, este Manaén, que nos dice aquí, sí, Manaén, dice que se había criado junto con él. Lo que pasa es que a veces en las familias cristianas uno agarra un camino y el otro agarró ¿qué cosa? Otro camino. Y a veces sí, familias cristianas, yo agarro este camino y tú agarras este camino. Bueno, pues Manaén dijo, yo le voy a servir al Señor. El tetrarca dijo, no, yo me voy a echar a Juan el Bautista. O sea, caminos diferentes. Pero eran hombres poderosos que se habían criado, que tenían, vamos a llamarle así, tenían un poder tremendo también de servirle al Señor. Pero dentro de esto encontramos también, Herodes dice, el que había decapitado a Juan el Bautista. Pero encontramos a otro. ¿A quién encontramos? Ese ustedes lo conocen, ¿verdad? Sí se acuerdan de Saulo, ¿verdad? Más o menos se acuerdan. ¿Quién era Saulo? A ver, ayúdenme. Que más adelante lo llamaron, ¿qué cosa? Pablo. Pero Saulo era un perseguidor de la iglesia. Él no quería nada con Dios. Pero mire, ahora predicaba la palabra.
Es como, por ejemplo, muchos de nosotros no queríamos nada, te invitaba a tu esposa, ¿yo qué voy a hacer allá? ¿Y qué me van a enseñar a mí? Pero ¿sabes por qué estás aquí? Por la gracia y la misericordia de Dios. Y porque Dios tiene algo especial para tu vida. Si tú ahorita no le estás sirviendo al Señor, no te preocupes. Dile al Señor, Señor, ayúdame porque yo te quiero. Ponte en las manos de Dios y Dios va a hacer de ti cosas grandes con la ayuda del Señor. Entonces ahí encontramos a Saulo. ¿Se acuerdan que Saulo era un perseguidor? Y se acuerdan que después Dios le dijo, después que tuvo un encuentro con el Señor, quedó ciego y después vamos a llamarle, él se va a Damasco. Y cuando él se va a Damasco, Dios encuentra a un líder llamado Ananías. ¿Y qué le dice Dios a Ananías? ¿Sabes qué? Vete, mire, hasta le dio la dirección. Vete a Damasco, a la calle que se llama derecha, y ahí vas a encontrar un hombre que se llama Saulo. Y luego le dice una palabra. Mire, era un hombre tremendo. Apenas se había convertido y dice la palabra. Dios le dijo, porque he aquí él ora. ¿Qué estaba haciendo Saulo? Estaba orando. Los encuentros con Jesús son poderosos. Los encuentros con Jesús traen cambios a nuestras vidas. Los encuentros con Jesús cambian, transforman a las familias. ¿Por qué está usted aquí? Porque un día tuvo un encuentro con el Señor. A lo mejor no como el apóstol Pablo o Saulo, pero tuvo un encuentro con el Señor y ahora está aquí y ahora conoce que Jesucristo es nuestro Salvador. Amén. Entonces y dice que él ve y ora por él. Y tú ves, Ananías dijo, Señor, pero él mata. Señor, pero él trae credenciales de los sacerdotes para llevarlos a la cárcel. Tenía miedo. Pero él dice, ve y ora por él. Y entonces llegando a Ananías, oró y le dice, hermano Saulo, el Señor, le dice el Señor, me ha enviado ¿para qué? Para orar por ti. Y dice la palabra del Señor, que puesto sus manos oró. Y dice que en ese momento Pablo o Saulo fue bautizado con el Espíritu Santo. Hermanos, ¿saben para qué somos llamados? Somos llamados para orar. Somos llamados para hacer esa iglesia poderosa. Sinaí, yo le decía al principio, es una iglesia que va a crecer y está creciendo con la ayuda del Señor. No se desanime porque a veces es que somos los mismos, así nos pasaba también a nosotros. Es que somos los mismos, pues sí, somos los mismos, pero no depende de nosotros, va a depender de ustedes que en tanto quieran crecer. Y yo les decía, vamos a hacer una de las cosas, para que seamos muchos, entre 8 días, cada uno de ustedes me trae una familia. Ay, pastor, sí, cada uno les trae una familia a la iglesia. Y así empezamos a crecer poco a poco. No les estoy diciendo que somos muchos, pero ahí vamos con la ayuda del Señor. Pero ¿sabe qué? Sobre todo el Espíritu Santo es el que trabaja en la vida de nosotros. ¿Qué más encontramos ahí? Estos eran un fuerte liderazgo. Mire, era un fuerte liderazgo que tenía la iglesia de Antioquía. ¿Quién no quisiera tener un liderazgo así con maestros, con profetas y etcétera? Por eso la iglesia de Antioquía era poderosa. Ahora, ¿qué hacían estos líderes en la iglesia? ¿Cuál era su trabajo? ¿Qué hacían estos líderes en la iglesia? ¿O cuál era su chamba? ¿Qué cree que? Mire, vamos a ver qué hacían estos líderes. El mismo versículo, de ahí nos vamos a salir. El mismo versículo 2 dice, 13:2. ¿Qué dice la palabra del Señor? Y ministrando, ¿qué dice? Y hasta ahí, y luego tiene una coma, dice, y ministrando estos al Señor. ¿Qué quiere decir? Y sirviendo, esa es la palabra ministrar. Y sirviendo estos al Señor. Entonces su chamba de los líderes era ¿qué? Servir. Y ministrando estos al Señor, quiere decir, le servían al Señor. Quiere decir, le servían a la congregación. Y para esto, mire, para esto el Señor los había llamado para que le sirvieran. ¿Qué más encontramos aquí? Encontramos otra de las cosas. Algo les quiero decir. Hermanos, les quiero decir algo. Servir es el primer trabajo que cualquier líder o pastor se tiene que enfrentar.
Es lo primero, el servir. El servir, hermano, no hay otra cosa, sino que servir es el primer trabajo de cualquier líder o siervo de Dios. ¿Quieres hacer algo en la obra del Señor? Tienes que empezar ¿a qué? O sea, a servir. No hay más. Tenemos que aprender. El Señor fue nuestro ejemplo. Dice, no vine para ser servido, sino vine ¿para qué? Todo cristiano, donde quiera que esté, debe ser un buen servidor. Un buen servidor. Por eso ahorita me voy a quedar. Aunque ustedes, porque quiero verlos servir. Y yo sé, bueno, pero no dudo de ustedes. Son chambeadores ustedes. Pero encontramos que dice la palabra del Señor que esto le servían al Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender como líderes. Trabajar, servir. Hace algún día llegó un matrimonio y llegó una familia. Y de repente venían de otra iglesia. Se cree que es gente que conoce a Dios, gente que es servidora. Y de repente se queda y me dice, pastor, ¿tiene su grupo de alabanza? Pero ese día los chavos fue un domingo, se fueron a tocar. Y ya ven que cuando los chavos de la iglesia se van a tocar, nos quedamos solamente a capela. Porque esos chavos nos hacen bien fuertes. Nos gozamos, brincamos. Y bueno, pero el día que los chavos un domingo los invitan a tocar, dijimos, wow, ¿cómo vamos a cantar hoy? Y se fue. Y me dice, pastor, veo que usted no tiene grupo de alabanza. Y yo, no tengo. Pero nosotros, pastor, mire, yo me vine para acá, yo soy, toco el teclado, eran como 5. Yo toco el teclado, mi hijo toca la batería, mi hija toca el bajo y todo. Me llegó el grupo completo. Pero ella pensaba que yo necesitaba ahí gente. Y yo así, ¿dónde verían esta solicitud que se solicita grupo de alabanza en Agua Viva? ¿Dónde lo verían? Pues dije, bueno, yo le dije a mi esposa, ¿pusiste algún letrero afuera? No, entonces, ¿cómo llegar? Y bueno, dice, entonces, pastor, si quiere nosotros pasamos y tocamos, nosotros ministramos. Yo no los conocía. ¿No los conocía? Y yo le dije, sí, pero ¿sabe qué? Los quiero ver aquí seguido en la iglesia y después hablamos. Llegaron un domingo, llegaron otro domingo y ya el domingo dijeron, pastor, pero ahora ya tiene grupo de alabanza. Sí, es que estos chavos salen mucho, así como que los hace grandes, ¿no? No, que vale, estos chavos salen muchísimo. Y salen a tocar lejos, sí, salen a tocar lejos. Y sí, pastor, le digo que aquí estamos nosotros, podemos a completar para ir con ellos. Y le digo, sí, sigan viniendo. No aguantaron. 4 domingos y vámonos. Porque Dios quiere gente que le sirva. Dios quiere gente que le sirva y que le sirva de corazón. Te voy a decir algo, mira, una de las cosas que encontramos nosotros como líderes, siempre el trabajo de un líder es servir. Y si tú no estás involucrado en servirle al Señor, hoy es tu tarde, hoy es tu día de decirle, Señor, tú quieres que yo te sirva. Que la iglesia Sinaí, casa de oración, sea poderosa en el nombre del Señor. Y no solamente era poderosa porque tenían estos líderes. ¿Sabes por qué era poderosa? Por lo que ustedes hacen. Número 1, era poderosa porque era una iglesia de oración en el nombre del Señor. Amén. Era una iglesia de oración. Oraban y no solamente oraban. ¿Qué más dice la palabra del Señor? Era una iglesia que ayunaba en el nombre del Señor. Y una iglesia que ora, una iglesia que ayuna, es una iglesia que levanta líderes, es una iglesia que crece y es una iglesia donde la gloria de Dios se mueve en el nombre del Señor. Amén. Eso es lo que Dios quiere hoy en día. Iglesias que oren, iglesias que ayunen, iglesias que lean la Biblia, iglesias que se levanten. Y de ahí es donde Dios saca a los líderes en el nombre del Señor. Yo me acuerdo que antes, cuando yo sé que ustedes son chavos a mi lado, pero cuando yo empecé en la iglesia donde yo empecé chavo. Y yo llegaba y me decía el pastor, a ver, hacía su liderazgo, a ver, hermanos,
El que le toque orar, el que le toque llevar la alabanza, es lo que ya nos daba el domingo. La hermana le toca dirigir, la hermana le toca no sé qué, la hermana, los testimonios. La quiero media hora aquí, hermana, por favor. Y va a estar orando. Y en una ocasión, hermano Hugo, usted le toca, ¿qué me tocó? Usted va a llevar el rol de los testimonios. Pero usted los quiero a las 9 de la mañana aquí, porque empezamos a las 10. Dije, esta hermana, ¿por qué la citó a las 9:30 y a mí a las 9? ¿Será que será más santa que yo? Porque yo voy a orar 1 hora. ¿Y ella va a orar cuánto? Media hora. Pero digo, y así como que, ¿cómo es? Está bien. Pero así era antes. Así era antes. Hoy tomamos un lugar y vámonos, si oramos bien, y tienes que ayunar en la semana, porque vas a tomar un lugar sagrado, vas a tomar un lugar sagrado. Yo en esa escuela nací. ¿Y sabes qué? Yo hoy en día todavía creo en la oración. Hoy en día todavía creo que se doblan las rodillas para pedirle a Dios. Hoy todavía creo que Dios se mueve por medio del ayuno, de la oración y clamando y metiéndonos ante la presencia de Dios. Y solamente así podemos crecer en el nombre del Señor. Y usted de su nombre lo dice, casa de oración. Así es que, y siempre los pastores, yo era un chamaco, yo veía que los pastores, cuando llegaban a la iglesia a predicar, que los invitaba el pastor, llegaban hasta sus zapatos, pues de tanta oración, ya hasta puntiagudos viendo hacia arriba. No sé si aquí están los hermanos, pero así hasta ya chatos de la punta. Y yo, no, esos cuates sí oran. Entonces me da más ganas, sí oran esos cuates. Pero es que antes porque eran zapatos puntiagudos, hoy ya no se utiliza. Por eso, pero se veía la gente de oración. ¿Qué más en la Biblia encontramos ejemplos cómo tenemos que servir? Mira, te voy a dar un ejemplo. Mueve un momento tu Biblia y porque yo lo que quiero, mire, una iglesia poderosa es una iglesia que tiene líderes que sirven. El que sirve, sirve. ¿Estamos de acuerdo? Y el que no sirve, no, pero ustedes sí sirven. Ustedes, mire, quiero llevarte, siempre el líder va a ser el ejemplo de guiar a los demás. Cuando tú tienes un buen liderazgo, que son ustedes en la iglesia va a empezar a caminar solita. Solamente uno dice, enderezate un poquito, es como en el volante, ya la persona que sabe bien manejar, va bien a estar al lado, porque uno que no sabe, cuando empiezan, bastas con las dos manos, ¿no? Así, ¿por qué? Porque ya no dice, hazle así. Bueno, entonces mire, un buen liderazgo dentro de la iglesia, un buen liderazgo empieza a guiar a la gente. Y mire, vamos a ver, les voy a dar un ejemplo. Abra su Biblia, Primero de Reyes, en su capítulo 18. Mire lo que dice, les voy a poner un ejemplo de un líder que la Biblia aquí lo trae marcado, versículo 18, capítulo 18, Primero de Reyes, capítulo 18, versículo 30, 18:30 de Primero de Reyes. Mire, ¿está feliz usted? A mí le digo que me gusta estar con gente que es feliz, porque te contagia. Mire lo que nos dice la palabra del Señor. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Versículo 30. ¿Qué dice? Yo le voy a dar lectura, si gusta, en el versículo. Es más, me gustaría que se ponga de pie porque no sé que alguno ya pudiera estar durmiendo. Porque luego a veces aprovechamos en las iglesias para que alguien se duerma. Mire, vamos a darle lectura ya hasta el versículo 34. Capítulo 18, 30 al 34. ¿Lo encontramos? Le damos lectura. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Versículo 30 de Primero de Reyes, versículo 30 al versículo 34. Dice la palabra del Señor, todos a de 3. 1, 2, 3. ¿Qué dice? Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba, ¿qué dice? Arruinado. 31. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual
32. Treinta y cuatro. Gracias. Eso es liderazgo. Siéntese. Número 1. Moisés tenía un gran equipo y los estaba preparando para el liderazgo. No sé si también estaba en su aniversario, no lo sé. Pero le dijo, ¿saben qué? Primero, ¿qué le dijo? Acercaos a mí. Es el primer punto del liderazgo. El liderazgo tiene que acercar a la gente ¿hacia dónde? Hacia él. Eso es lo que tiene. Yo tengo un grupo de líderes, yo tengo que acercar mis líderes a mí. Y dijo Elías, acercaos a mí. Y ya dice, todo el pueblo se acercó. Y ya cuando se acercó todo el pueblo, dice, vean lo que voy a hacer, vean. Por eso tú siempre tienes que estar bien trucha. Júntate con gente de visión, júntate con gente que le guste el éxito, júntate con gente que realmente se aplique en el trabajo y vas a crecer en el nombre del Señor. No te juntes con aquel que murmura. No le hagas caso en aquel que murmura porque él te va a destruir, ten cuidado. Y entonces dice la palabra del Señor, acercaos a mí, y luego le dijo, y todo el pueblo se acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba, ¿cómo estaba el altar? Arruinado. Número 1. Entonces dije, vean cómo lo voy a hacer. Fue Elías y tomó 12 piedras. Las fue a buscar. Buscar piedras no es fácil. Se las trajo porque iban a levantar el altar. Después que se trajo esas 12 piedras para edificar, dice la palabra del Señor 32, edificó con las piedras, ¿qué edificó? Un altar. Mire, ya trajo, eso es pesado. Cuando alguien echa una construcción, los cimientos están hasta sudando. Elías estaba súper cansado porque fue a buscar piedras para el altar. Luego dijo, bueno, ya están las piedras. ¿Qué hizo después en el mismo versículo? En el 30, ¿qué hizo? 32, ¿qué hizo? Luego dijo, vamos a hacer una zanja. Abrió una brecha en el altar, una zanja para que corriera el agua. ¿Qué más encontramos en el versículo 33? Preparó luego, ¿qué dice? La leña. ¿Qué más? Y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Mire, ¿qué trabajo hace el líder? Por eso el líder siempre lo debe aprender primero para después enseñar. El líder, cuando alguien te manda es porque lo sabe hacer. O sea, no, yo te tengo que enseñar cómo se hace. Y entonces ya cuando él hizo todo el trabajo y todo eso, ¿ya vieron cómo se hace? Sí, perfecto. Ahora vengan. Y le dice, háganlo ustedes. ¿Cómo? Háganlo ustedes. Dice, vayan, busquen cántaros, 4 cántaros. ¿Y sabe qué? Yo me imagino que tenía 4 líderes, porque dice que buscaron 4 cántaros. A lo mejor 4 líderes, un ejemplo. Y buscó a su líder y dice, vayan a carrear el agua para derramarla sobre el altar. Y entonces van los líderes. Qué cansado es. No sabemos a qué kilómetros estaba el agua en provincia. Pero en una provincia no que es como aquí, que usted le agarra la llave y ya está cansada. En provincia hay que caminar, a veces kilómetros para ver dónde está el río y traer el agua. Entonces ya dijeron los líderes, Moisés, estamos ya bien cansados, mira, hasta sudamos todos. ¿Y qué le dice Moisés? Póngase a descansar. ¿Qué le dijo? Háganlo otra vez. ¿Usted qué hubiera hecho en eso? A ver, como líder, ¿qué hubiera usted hecho en eso? Cuando le dice el pastor, háganlo otra vez. Bueno, está bien. Lo hacemos. La primera lo hace con agrado y para que digan,
pero ya como que la segunda vez así como que ya se le queda más viendo al pastor o a la pastora, ¿no? Bueno, está bien. Y ya lo hacen la segunda vez. Y ya Moisés ya está aquí todo. ¿Y qué creen que le dice Moisés? Háganlo la tercera vez. Ya es un problema. Meter a una persona a hacerlo, ya es como que si no me tienen problemas como pastores, ¿no? Ya es que ya estoy cansado. Le voy a dar de comer a mi esposo. Le voy a dar, no sé. Y empezamos, hermanos, el líder lo da todo con la ayuda del Señor. Y estos líderes, háganlo una vez, háganlo 2 veces, háganlo 3 veces. Y si nos vamos al líder de líderes, que es Jesucristo, cuando le dio de comer a una multitud de aproximadamente 5,000 personas, mire lo que le enseñó a sus discípulos. Jesús los estaba enseñando también a servir. Por eso yo no entiendo, yo en la iglesia donde estoy, tú vas a hacer esto, esto y esto y esto, y no los quiero sentados. Y yo también estoy chambeándole. Bueno, pastor, ya me cansé, hazlo otra vez. Pastor, te quedó mal, hazlo otra vez. Bueno, pues, pero yo no sé dónde sacamos. Llego a la iglesia, me siento, chao, Dios lo bendiga, hermano. Qué bueno, estuvo bien rica la comida, pastor. Siga haciendo más. Bueno, no. Entonces, se sientan, se hace, y ya de ahí encontramos que dice la palabra que Jesús le dijo, porque nosotros somos bien buenos para despedir. Yo soy bueno. Ya llegó Jesús le dijo a los discípulos cuando reunieron los 5,000, Señor, ya despídelos, se hace tarde, tenemos que dormir, Jesús, despídelos. Y Jesús que se las aplica. ¿Cómo vamos a mandar así a la gente que se vaya? ¿Cómo los vamos a mandar así? Hay que darles un cafecito, hay que darles un refrigerio. Lo dicen, pero Señor, ¿dónde vamos a conseguir pan, cara? Yo no sé dónde encontrar ese chamaco llevando sus panes y sus peces. Salió en ese momento y salió el niño. Señor, mira, traigo unos pececillos y unos pancitos, Señor, ¿los quieres? Dijo Jesús, vamos a multiplicarlos. Pero mientras los multiplico, hijo, ¿saben qué vamos a hacer? Miren la primera chamba que le dijo a los discípulos. ¿Qué le dijo? Siéntenlo, recuéstenlo sobre la hierba. Pero Señor, ¿por qué no lo despides? Que lo sienten y lo recuesten sobre la hierba. ¿Entienden eso? Ahí están. ¿Y cuántos discípulos eran? ¿Cuánta multitud era? Como 5,000. Luego ni se contaban las mujeres, ni contaban los niños, yo no sé por qué, pero oye, esperemos que en la comida nos contemos todos, ¿va? Nos contemos todos. Y dice, y luego le dice, háganme grupitos de 50 y de 100. Son 5,000, sí. Y también los niños. Ya, incluyanlos ahí. Ya están haciendo grupitos. Y échale 5,000 por grupo de acuerdo de a 100 y a 50 están. Y le dijo, Señor, ya, Señor, gracias, Señor. Y le dijo Jesús, ahora háganlo otra vez. Pero ¿cómo lo hacen? Ya oró. Y le dice, repártenlos, por favor, reparten. Los estaba enseñando ¿a qué? A servir. Los estaba enseñando a servir. Ahora repártanselos. Sí, Señor. Ya, como que, pero son 5,000, sí, repártanlos, hombre, ustedes. Pero ya es noche, Señor, no importa. Ya, lo repartieron. Dijo, ya, Señor, gracias. Y ahora sí que se pueden, sí, ya, váyanse. Pero le dijo, pero ustedes se van a lo último, porque viene la misión. No sé si tenían misión allá o no sé qué, pero ustedes se van a lo último. Se van, ¿saben qué? Ya se recojan ahora. Imaginen luego los niños cómo tiran el pan, ¿verdad? Ay, y luego el lloradero de niños. Recojanlo todo. Ahí está. Ya, dice, ¿cuántas canastas juntaron? Como 12 canastas de lo que sobró. Eso es servirle a Dios. Eso es servicio. Si usted empieza, a veces se nos hace como muy complicado, no, hermano, como mucho trabajo. Usted no lo va a hacer para los pastores, usted no lo va a hacer para mí. Cuando nosotros amamos a Jesús, lo hacemos con
todo nuestro corazón. Cuando nosotros amamos a Jesús, no importa lo que Él nos diga, lo tenemos que hacer, porque también recordamos los milagros, la misericordia, cuando ya estábamos a punto de morir, cuando tenemos a punto de grandes problemas, le clamamos y Dios nos respondió y Él me dijo, yo estaré contigo. Y entonces recordamos, y Señor, tú me sanaste, tú me salvaste y ahora te sirvo por amor. Por eso cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios le dijo al pueblo, hagan una fiesta, hagan una Pascua, para que recuerden de dónde lo saqué. Pero cuando Dios bendice, cuando alguien pide que le sirvamos a Dios, como que se nos olvidan los milagros. Si usted, iglesia, aprende a servir, si ustedes como líderes aprenden a servir, van a ser una iglesia grande, poderosa, una iglesia que serán y que impactarán a su comunidad en el nombre del Señor. Y donde quiera decir, ¿y dónde es Sinaí? Mira, Sinaí es en tal lugar. Sinaí, todos van a impactar a su comunidad. Y la gente que ve, ustedes pórtense bien amables. Así como cuando usted va a Electra, la tienda comercial, y lo ven y ¿qué le dicen ahí? Ay, ¿qué va a llevar? No, mire, llévese esto. Lleno, y dice, qué amabilidad. Y no son cristianos. ¿En verdad que no son cristianos? Pero ¿cómo lo atienden? Yo quisiera tener de esa gente en mi iglesia. ¿Usted no le gustaría tener de esa gente? Una para que se conviertan a Dios y otra para que le sirvan al Señor con ese. Entonces, hermanos, ustedes son la mejor calidad. Dios, por eso la iglesia de Antioquía era poderosa. Y dice que después fue la primera iglesia que mandó líderes de adentro hacia afuera. La iglesia no solo, mire, tenía lo mejor. Y qué difícil es despedir lo mejor y echarlo a volar fuera. Es difícil a uno como pastor. Años formando a alguien. Alguien dice, es mi mejor gallo. Y de repente sale una obra nueva y dice, ¿a quién enviaré? Y dice, pues ni modo, hijo, pues te vas tú. Y uno como que no los quiere soltar. ¿Por qué no los quieren soltar? Porque son líderes poderosos. Se ve el pastor, se va. Ellos se encargan de esto y yo sé que aquí hay gente de esa. Y usted puede ser ese tipo de gente. Esas personas que aman a Dios. Esos líderes que están con su pastor. Esos líderes que ven qué le hace falta a veces de comer. No cree que porque traigo un traje y todo, no cree que traigo la bolsa llena de billetes. No, a veces andamos con el salario del día. Les voy a pasar un tic. En una ocasión se me acerca uno de mis líderes. No tengo muchos, tengo 4, pero son gallos. Gallos, así gallos. Me costó formarlo. Y tengo solamente 2 damas, o sea, de líderes me estoy refiriendo. Damas así, pero qué bárbaro, con eso no me muero de hambre. Se me acerca un líder hace algún tiempo. Le estoy hablando aproximadamente unos 15 años. Pastor, ¿cómo le van con los diezmos, pastor? ¿Sí suplimos su necesidad? ¿La iglesia suple con su necesidad? Si no, dígame, pastor, dígame. Mire, yo vendo verduras, pero aunque sea caldo de verduras, comerá todos los días. Y me dice, mire, yo vendo verduras, dígame, pastor. Y ese líder le dijo a otro, pero así cada mes, pastor, ¿cómo va? Sí, le caen diezmos, pastor, porque no queremos que padezca, lo vemos que está fletándose. Pastor, sí, le digo. Y me dicen, mira, te voy a decir hacia dónde voy. Pastor, en una ocasión hablamos de las primicias. Y dice, mire, pastor, nosotros aquí no damos primicias porque no tenemos nada, no tenemos terreno. Pero se le prendió el foco a ese cuate y dije, ¿sabe qué, pastor? ¿Cómo ve? He sentido de parte de Dios que como nosotros no damos primicias, ¿cómo ve si me deja promover estas primicias en la iglesia? Y vamos a hacerlo, fiesta de las primicias, pero cada fin de año, el mero 31 de diciembre, cada año. ¿Y cómo le vas a hacer? No, ya oré a Dios. Y ¿sabe qué? Le voy a decir a la iglesia que cada uno, como no sembramos, traiga una primicia, ya sea, vamos a llamarle así, que traiga aceite, que traiga una buena despensa. Eso es la primicia. Yo, por ejemplo, vendo tomates, chile, pues traeré canastas de fruta para el pastor. ¿Cómo ve, pastor? ¿Y qué creen que le dije?
Como que el Señor a mí me dice que no. No, sí, el Señor sí te está hablando. Vamos. Hermano, ora cada año, así. Cada año, que es el mero 31, que es nuestro culto de acción de gracias. Ya de 10 años, llevan todos los hermanos sus cajas de fruta, cajas de surtida su despensa. ¿Y sabe qué? Le digo dice a mi esposa, ella por ahí de a medio año ya se está terminando la despensa, pero nos alcanza mínimo medio año. ¿Y sabe qué? Pero de ahí agarramos para darle a la viuda, al necesitado, a todo, le empezamos a dar. Por eso dice la palabra del Señor que en su casa habrá alimento en abundancia. Si usted como líder empieza, y no lo estoy promoviendo, ni sé la hermana Raquel, no lo estoy promoviendo, pero eso es parte del liderazgo. ¿Cómo están nuestros pastores? ¿Cómo está la iglesia? Y dentro de eso, esos líderes se aprecian, esos líderes se aman. Y no quiere decir que a ustedes también se aman. Pero es tiempo de que la iglesia tenga que ver con su pastor. Pero a veces no diezmamos ni nada. Mira, a veces pensamos, ¿y será el diezmo del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento? Mira, a mí no me interesa si es del Nuevo o es del Antiguo. Yo lo he entendido, que el que ama a Dios, da. ¿Estás de acuerdo? El que ama a Dios, ¿qué cosa? El que no ama a Dios, ¿será del nuevo, será del antiguo pastor? Es que yo ya me encontré, ya me metí al Face. Mire, eso a mí no me interesa. Yo he entendido en mi iglesia que el que ama a Dios, ese da. Y dan, ¿por qué? Y somos una iglesia bendecida. Hoy Dios quiere que usted como líder, que usted como iglesia, que aquí sea una iglesia poderosa, que sea una iglesia de ayuno, de oración, y que después, ¿sabe qué? Va a empezar a enviar líderes hacia afuera. La iglesia de Antioquía no solamente veía hacia adentro, veía hacia afuera. Y dijo, ahora es el tiempo de enviar a nuestra gente. Ellos no tenían miedo en perder sus líderes. ¿Sabe que ellos se me van mejor? No tenían miedo en perder sus líderes. Ellos lo que querían y veían la gran necesidad. Dijeron, para nosotros el gran amor es que estos hombres le compartan la palabra de Dios a la gente y la gente se convierta en el nombre del Señor. Y por eso envían a sus líderes. Y hasta les hacen una pachanga. Pero como había 5 gallos que había ahí, bien gallos, ¿a quién mandaremos? ¿A Manaén? ¿A Pablo? ¿A Saulo? ¿A quién mandé? Porque a veces batallamos así como pastores y como líderes también lo batallan. ¿A quién envió? ¿A quién envió? Este se queja mucho. Este ya le duele la rodilla. Este ya siente mareos. ¿A quién? Dice, Señor, ¿a quién? ¿Y sabe qué? Y dice, alguien se le ocurrió, vamos a orar. Vénganse, vamos a orar, vamos a hacer algo que el Espíritu nos guíe. Como era una iglesia guiada por el Espíritu, que el Espíritu nos guíe. Y empezaron a hacer una rueda, no sé, y empezaron, dice, ¿a quién, Señor? ¿A Pablo? ¿A Saulo? ¿A quién? Y en medio de la oración, en medio de la unidad, oyeron una voz. Primeramente se presentó el Espíritu Santo y después oyen una voz y le dice, ¿saben qué? Apartadme. ¿A quién? Apartadme a Bernabé y apártenme a Saulo, porque yo los he llamado para mi obra. Ustedes se pueden equivocar, pero el Espíritu Santo no se equivoca. Tráiganmelos a ellos, los necesito. Y ¿saben qué? Hoy el Señor le dice a la iglesia Sinaí, ustedes son líderes y yo los necesito para mi obra. Dios te necesita a ti, hermano. Dios te necesita a ti, hermana. Jovencita, adolescente, Dios te necesita a ti. Dios nos necesita a todos en el nombre del Señor. Son gente tan especial que Dios ha puesto los ojos en ustedes en este aniversario. Y en este aniversario algo que tú te lleves, que digas, aprendí algo, Dios me habló. Que Él quiere que yo le sirva. El que ama a Dios, le sirve a Dios. El que no ama a Dios, pues no le sirve a Dios. Pero tampoco te vayas a ir, porque un día Dios te puede tocar y Dios te va a utilizar. Hay líderes aquí en Sinaí, no sé, maestros, profetas, si los hay, diáconos, diaconisas. Pónganse a despedir. Todo el que ocupa un cargo en la iglesia.